Bueno, que siempre cuando pierdes es un paso atrás, ¿no? Y para nosotros es un paso atrás cuando pierdes en casa, ¿no? Pero bueno, que la verdad que no puedo reprochar nada al equipo porque sobre todo primeros 30 minutos hemos tenido oportunidades, nos faltó efectividad y entonces bueno, que en la primera que llegan han tenido muchísima efectividad y te marcan el gol y luego se meten atrás y entonces ellos a la contra son un equipo mortal porque tiene arriba mucha velocidad y te hace muchísimo daño. Nosotros segunda parte no hemos conseguido encontrar el camino en los últimos 20 metros hacia la portería contraria. El contrario se ha defendido con mucha gente y nosotros quizá pues nos faltó un poco más de efectividad en los últimos 20 metros. Bueno, pienso que sobre todo en primeros 30 minutos Fegoli ha entrado bien por su banda. Ha creado peligro, ha entrado bien, el Pavón no ha conseguido entrar bien por su banda y crear peligro, salvo alguna entrada por dentro y disparo. No hemos conseguido, hemos llegado a través de los laterales, pero no hemos conseguido conectar con buenos centros. Pienso que esto nos ha lastrado y que el contrario con primera llegada se ha encontrado con gol y entonces bueno, que íbamos luego a destiempo y el contrario se ha metido atrás y nosotros no encontramos camino a romper la defensa. Sí, en los últimos metros no hemos conseguido crear peligro, no hemos conseguido conectar bien con las puntas, o sea, con los pases o a través de los centros, no hemos sido en los últimos 20 metros efectivos para nada y entonces bueno, que contra un rival que como la Real estás expuesto entonces a las contras rápidas, pero también hemos controlado bien estas contras que no han conseguido hacernos mucho daño, pero han sido muy efectivos. Cuando no pongo a Pavón de 9, entonces me digáis ¿por qué no juega Pavón de 9? Entonces, bueno, que queríamos con su velocidad crear peligro al contrario, y entonces, bueno, que es un planteamiento, bueno o malo, es un planteamiento. Sí, bueno, que nos falta efectividad arriba y falta llegar con más simple, terminar acciones con centros, con tiros y nos ha faltado esta efectividad en los últimos 30 metros y debemos de seguir trabajando y mejorando en este aspecto porque es evidente que ahí hacemos poco daño y tenemos que hacer mucho más. Sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Es lo más importante en el fútbol, tener efectividad. También lo hemos repetido muchas veces que este equipo, cuando mejor explota sus virtudes, es con el resultado a favor y ha habido partidos que hemos podido ponernos por delante y no lo hemos conseguido y hemos tenido la fortuna de ponernos por delante y a partir de ahí yo creo que hemos sido superiores y bueno, pues esta victoria es muy importante para nosotros, nos da confianza, nos da 3 puntos importantes y bueno, a ver si es el inicio de una racha positiva. No lo sé, ¿no? Yo creo que estaba en buen momento el Valencia, ¿no? Igual en el mejor momento de la temporada y el inicio yo creo que del Valencia ha sido bueno, nos ha costado entrar al partido, hemos sufrido, yo creo que ellos han sido superiores en ese inicio, pero a partir de tener más el balón, de juntarnos más y de ser más nosotros mismos, creo que hemos controlado el partido, hemos llevado el ritmo del partido, el resultado nos ha favorecido también y bueno, yo creo que es más mérito de la Real que de mérito del Valencia.